Vuelve a estar en discusión la pena de muerte ante la masiva alza de la delincuencia, donde además en los últimos días se han detectado numerosos casos tanto de corrupción como de violencia y de una serie de otros actos asociados tanto al narcotráfico como al mundo político. Y en medio de eso, un diputado del Partido Socialista salió a defender la pena de muerte, llamando que fue un error derogarla, especialmente viendo la situación actual. Pero en medio de todo esto, y como se sabe que probablemente esto va a ser impulsado en gran medida por la población, aunque los políticos no quieran, se está empujando un proyecto en el Congreso para eliminar por completo la pena de muerte, que actualmente está en el Código de Justicia Militar y que lamentablemente parece que se va a aprobar la derogación por amplios grupos políticos de la izquierda y la derecha. Y eso es importante porque si se elimina en el Código de Justicia Militar la pena de muerte, por tratados internacionales se va a bloquear cualquier posibilidad de poder restablecerla. Todo esto lo vemos a continuación. Pero antes, quisiera agradecer a los suscriptores Maite, Modrego y N, que se convirtieron los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de Patreon. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando un comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. El día de ayer se hizo una intervención muy viral en las redes sociales en la cual el diputado del Partido Socialista, Daniel Manucheri, hizo una declaración a favor de la pena de muerte. Quiero decirlo con mucha responsabilidad. Nuestro país cometió un error en el eliminar la pena de muerte para crímenes graves. En nuestro país hemos tenido crímenes de psicópatas que han violado, torturado y luego asesinado a niños y niñas. Quiero decirlo con completa responsabilidad y convicción. Esos criminales debieron ser condenados a pena de muerte. He dicho, señor presidente. Ahí lo ven, duras palabras, pero tiene toda la razón. Y la verdad es que él es del Partido Socialista, no uno de los diputados más conocidos, entonces no es muy mediático. Y por ser socialista, la verdad es que no coincido con él en prácticamente nada, pero en este punto tiene toda la razón. Y es importante que se discuta este tipo de materias y es bueno ver que se está empezando a discutir más a nivel poblacional, porque esto es algo que muestra un poco la desconexión entre el ciudadano común y corriente y el mundo político. Porque el mundo político no quiere restablecer la pena de muerte, incluso la quiere eliminar por completo, mientras que la población, el grupo ciudadano que supuestamente representan a estos políticos, sí quiere eso porque es una medida efectiva para lidiar con la delincuencia, como también por un tema de proporción y justicia, porque hay delitos que la respuesta proporcional es la pena de muerte. Que tengo el gusto también de haber impulsado dicho mensaje en Sin Filtro la última vez que me invitaron y veamos si se repite algún día esa invitación nuevamente, ¿no? Pero en medio de todo eso, a medida que se discute esto más y cada vez se pide más por una serie de razones, el mundo político está tratando de eliminarlo por completo. Porque un proyecto de ley presentado en el Congreso por distintos sectores principalmente asociados a la izquierda, el partido principalmente de lo que fue la izquierda progresista, acaba de avanzar mucho en el Congreso y que el gobierno de Gabriel Boric también está apoyando para eliminar por completo la pena de muerte de la justicia militar. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque Chile eliminó la pena de muerte solo para temas civiles, o sea, para el día a día, pero en la justicia militar para casos excepcionales todavía está. Y eso es relevante porque Chile ha firmado una serie de tratados internacionales, que si tú argumentas a favor de la pena de muerte te van a decir que Chile no puede por tratados internacionales. Pero eso es falso. Chile puede porque aunque firmó todos estos tratados internacionales que evitarían que se ponga la pena de muerte, estos tratados dicen que solo se aplica eso si se ha eliminado por completo la pena de muerte dentro de un país. Entonces, como Chile todavía tiene la pena de muerte en el Código de Justicia Militar, todavía podría, a pesar de haber firmado esos tratados, restablecerla para el día a día en el mundo civil. Pero por eso, ahora el mundo político está tan apurado para eliminar por completo la pena de muerte, incluso el Código de Justicia Militar, porque quieren que después se amarre con esos tratados internacionales y la población, aunque lo desee, porque más de un 80% de la población desea la pena de muerte, de acuerdo a encuesta, quieren que no puedan hacerlo porque lo van a bloquear con organismos internacionales. Y se hizo una votación
para discutir si se podía empezar a hablar de esto, y usualmente las votaciones a favor o en contra muestran un poco en qué tendencia van a votar, y lamentablemente parece ser que se va a eliminar por completo la pena de muerte, incluso en el Código de Justicia Militar, y después se va a bloquear por completo con tratados mundiales, porque la amplia mayoría del Congreso, más de 108 votos, votaron a favor. Un listado bastante grande, y en realidad los que votaron en contra solo fueron 25 diputados. Aquí pueden ver el listado de los que están a favor o en contra, a ver si es que encuentran algún diputado que les agrade o les desagrade, ¿no? Pero esto da la impresión de que se va a eliminar por completo como un amarre para que de esa manera, después con esos tratados mundiales, no se pueda restablecer la pena de muerte. Y es una proporción justa, que es una manifestación de la voluntad ciudadana con esta materia que supuestamente representan estos políticos, aunque en la práctica no lo hacen. E insisto, hay ciertos casos donde es una sanción adecuada, como en caso de asesinato, como en caso también de delitos a veces ante menores, como son casos de abusos contra menores y una serie de otras materias, y algunos argumentarían en el caso de la corrupción. Y esto es bastante pedido tomando en cuenta la gran cantidad de violencia, de decadencia estructural y corrupción que está viendo Chile en el último tiempo. Hace poco ocurrió una serie de actos muy violentos y corruptos. Por un lado, 8 encapuchados atacaron de manera armada con armamento militar e incendiaron dependencia de la Forestal Arauco en el sur de Chile. Al mismo tiempo, en Iquique se detuvo al hijo de un general de carabineros que Piñera premió en su momento, junto a una banda de narcotraficantes colombianos. Al mismo tiempo, no son los únicos casos, se detuvo una banda de narcotraficantes compuesta por ex PDI, ex militar y ex candidato que estaban dentro de la zona, o sea, el mundo político, militar y policial. Por otro lado, al mismo tiempo se descubrió al mismo tiempo que un funcionario actual de la Seremi de Agricultura de Tarapacá, de la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura de Tarapacá, era el líder de una banda de narcotraficantes. Cuando se habla que el mundo político tiene vínculos al narco, no son supuestos nada más. Estos son casos ya de personas detenidas vinculados a eso. Y por vergüenza ante esta situación, el Seremi de Agricultura de la región, que todos estos fueron nombrados por el gobierno de Gabriel Boric, tuvo que renunciar en desgracia, porque uno de los funcionarios suyos era el que lideraba una banda de narcos. Todos estos son casos de violencia y de corrupción. Y ante esta situación, claramente la reacción poblacional va en favor de mano más dura, ¿no? Y por eso muchas veces piden que se utilice medidas al estilo Bukele, que no llegan al tema de la pena de muerte, pero de mayor dureza, y por lo tanto se da esta reacción. Insisto, parece ser que el mundo político está tan apresurado para eliminar la pena de muerte en el Código de Justicia Militar para que no se pueda restablecer para este otro tipo de delitos. Y llega a ser sospechoso la rapidez con lo que están haciendo esto y de la manera transversal que todo el mundo político lo empuja, porque hace pensar, no necesariamente sea así, pero hace pensar como que tiene algún temor que se les pudiera llegar a aplicar por alguna cosa. Porque Chile, lamentablemente, es uno de los pocos países, tanto en el mundo como en Latinoamérica, que parece no juzgar a sus políticos. En Perú vemos que hasta votan a presidentes, juzgan a diputados constantemente por casos de corrupción. Aquí no pasa nada. Hasta en Brasil, hasta en Argentina muchas veces, pero aquí nada. Es impresionante. No mandan diputados a la cárcel, todos los presidentes pulcros como si nunca hubieran hecho nada, aunque pareciese ser que no se investigara mucho, y no pasa nada. Caso Penta, caso Soquimich, en la práctica no ocurrió mucho. Incluso muchos de esos casos no se quisieron investigar por el Servicio de Impuestos Internos. Entonces parece ser como que aquí no es que no hubiera corrupción, no es que no hubiera esos abusos, no es que no hubiera ese tipo de violencia constante, sino que al contrario, simplemente no se investiga, se ignora, se habla de otra cosa. Y hablamos de eso una semana y después pasa de lado. Pero es bastante bueno que se esté discutiendo este tipo de materia. Y esto muestra nuevamente la necesidad de estructuras de democracia participativa en vez de depender de representantes, que representativos no tienen nada. Porque aquí ven como hay una materia que si se le consultara a la población si se tiene que aprobar o no, sería a favor de una posición, que en este caso sería la pena de muerte, pero porque los políticos, un grupo pequeño de menos de 200 personas, lo deciden, probablemente se va a eliminar. La voluntad de personas asociadas a partidos políticos, desconectados de la realidad y que viene a costa del resto de la población con los impuestos, ese robo legalizado que son los impuestos, bueno, decidiendo a costa de la población. Les aseguro que si hicieran un plebiscito vinculante a la población civil de qué es lo que quieren, apoyarían la pena de muerte. Pero no les importa eso al mundo político, porque ellos hacen lo que quieren y se deja que ocurra eso. Toman decisiones a puertas cerradas ese grupo de menos de 200 y lo deciden y el resto acata. Es la realidad. Y eso muestra la baja representatividad de este tipo de materia. Pero eso es lo que se está haciendo y al menos felicitar al diputado socialista con su argumento, que creo que fue bastante bueno. Y me parece positivo que se discuta este tipo de materia. Un error, y yo coincido con el diputado, es que se haya derogado la pena de muerte. Y espero que ojalá, a medida que haya mayor apoyo ciudadano a esta materia, se pueda evitar que se derogue en el Código de Justicia Militar, porque eso bloquearía restablecerla a futuro por los tratados internacionales que nos amarrarían.
y se pueda consultar más la voluntad ciudadana en vez de que estos políticos decidan sin consultarle a la población. Pero ¿qué les parece esta situación? ¿Qué les parece este caso de, podríamos decir, intento de bloquear la pena de muerte y algunos que se están dando cuenta que es algo que tal vez fue un error eliminar? Todo eso coméntenlo abajo. ¿Están ustedes a favor o en contra de la pena de muerte? ¿Por qué? Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.